gracias por sumarse a una nueva Non-Tech Talk. Estamos esperando unos minutitos, ahí se están terminando de subir. Mientras tanto, bueno, les voy contando que hoy vamos a tener una charla de escritura creativa a cargo de Ale Gamen. Así que, bueno, ahí lo voy a dejar que se presente. Las preguntas, por favor, las pueden ir haciendo a través del Q&A, así las vamos ordenando y las va respondiendo a lo largo de la charla. Cualquier cosa que nos quieran decir nos pueden escribir por el chat también, pero las preguntas sí por el Q&A. Bueno, Ale, todo tuyo. Bueno, bienvenidos todos. Gracias a los que están en zona horaria argentina por sumarse después de las 6 de la tarde, que sé que es difícil un viernes. Gracias a los de los otros países, que no es menos valorable tampoco, sino que está muy bueno que se sumen, independientemente del horario. Les cuento entonces un poco de qué va a ir un poco la charla. Ahora les voy a compartir una presentación que es solamente para ir teniendo de referencia algunas cosas visuales que también voy a poner. Imagino que muchos de los que están acá están porque les interesa obviamente la temática o en algún momento estuvieron interesados o escribieron algo o estuvieron interesados en escribir alguna historia o sencillamente les gusta entender cómo se arma una historia, porque creo que todos de tanto Netflix y tanta cultura digamos, de serializada que tenemos, ¿no? De escuchar historias y que estamos muy metidos en eso, por ahí también nos gusta entender un poco cómo se arman. Así que va a ser una charla que no va a ser enseñarles a escribir, porque obviamente eso lleva mucho más tiempo, pero sí introducción a algunas cosas para los que realmente les interesa ponerse a escribir, aunque sea algo cortito. Bueno, cómo hacer y cómo pensar un poco las historias. Así que ahora les voy a compartir. Díganme, decime Agus si se ve. Sí, sí, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, mi nombre es Alejandro Game, soy Talent Acquisition Manager en Globant. También en mi otra vida soy escritor también. Tengo un sobrenombre, un alias también para algunos de mis libros, que es este de acá, nombre de ficción como tienen muchos escritores. Así que ahí está el link a mi sitio web y mi perfil de Amazon si les interesa después entrar. Un poco les voy a mostrar un poquito algunos libros que he escrito, como para que vean, no para que vean mis libros específicamente, sino porque, bueno, creo que lo importante de ponerse a escribir es terminar algo, ¿no? Y vamos a hacer un poco de hincapié en eso. Tengo ya varios libros publicados, principalmente en español, pero también tengo algunos en inglés, como este primero, El nombre de la sombra. También está la versión en inglés. También tengo varios terminados que están ahí en proceso de enviarse a editoriales o decidir la publicación, y varios más sobre los que estoy trabajando, cada vez con menos tiempo a medida que el trabajo y la edad van comiéndose un poco el tiempo libre, pero tengo ahí varias novelas también en progreso. Hace más o menos toda la vida que escribo, básicamente, pero hace 12, 14 años que me lo tomé un poco más en serio, el hecho de terminar algo y realmente no decir en algún momento me gustaría escribir, sino realmente considerar, bueno, escribo y termino cosas, bueno, eso ya, para mí soy un escritor, ¿no? Independientemente de que uno no sea J.K. Rowling o algún escritor que venda millones de libros, ¿no? Pero creo que lo importante es uno poder, si tiene una historia, poder plasmarla. Esto entonces lo llamé escritura creativa, pero es subtitulado Cómo empezar a escribir algo de ficción, sentarse un montón de tiempo frente al teclado, eventualmente terminar un primer borrador que no te guste e iterar hasta que sea algo medianamente decente. Ese es el título largo. Y también quería hablar un poco de eso, que voy a hablar más adelante, sobre cómo hay ciertos paralelismos entre el proceso de planear y escribir un cuento, una novela, y cómo es el proceso de hacer software. Entonces, como el público de Globant es bastante particular, creo que está bueno hacer esos paralelismos que van a ir encontrando también, ¿no? Entonces, primero, ¿no? ¿Por qué sentarse a escribir? Creo que cada uno puede tener una motivación diferente. Creo que todos tenemos una historia adentro, todos somos capaces de contar una historia. Algunos tienen muchas ganas o muchas historias que siempre tuvieron ganas de plasmar.
de alguno a lo mejor armó un cuento o inició algo, bueno, esto les va a servir. Si no lo hicieron, es un enorme desafío, si uno nunca lo hizo. Ya escribir un cuento, aunque sea de 10 páginas, es un enorme desafío, si uno nunca lo hizo. Uno aprende mucho sobre cómo se arma una historia, qué piezas, qué moléculas la componen, digamos, y qué pasos tiene que seguir uno, ¿no? Y eso te ayuda mucho cuando estás consumiendo cualquier tipo de entretenimiento porque ves, ahí está usando ese truco, acá está queriendo hacer tal cosa, acá está metiendo un elemento que lo va a aprovechar más adelante en la historia. Entonces, creo que con muchos años de escribir ya mi mujer me dice, cuando ves una serie, ya le digo qué va a pasar, porque voy siguiendo un poco el arco narrativo y esto ya sé más o menos cómo termina o cuáles son las bifurcaciones que puede tener. Desde ese lado es muy divertido. Después, la creatividad es un músculo, como todos, y hay que ejercitarlo. Entonces yo creo que a mí la creatividad en este tipo de cosas me ha servido mucho para poder ejercitar la creatividad en otros aspectos laborales. También puedes jugar a ser Dios y no tiene consecuencias negativas. Puedes matar todos los personajes que quieras. Nadie te va a decir nada. Eso los que han visto Game of Thrones lo saben. No necesitas nada más que tiempo y paciencia para hacerlo. Básicamente, para aprender a pintar, quizás necesitas muchos más años de práctica para aprender a hacer una historia. La verdad que todos hemos escuchado historias todas nuestras vidas y hemos leído y visto historias, con lo cual para todos es un poco más fácil. Y la sensación que tenés cuando terminás de escribir una historia, yo creo que es comparable a construir una casa con tus propias manos, o plantar un árbol, o tener un hijo, o cualquier cosa así que uno pueda hacer y que realmente tenés la sensación de haber logrado algo importante, ¿no? Ahí tenemos una pregunta, creo, Agus. Vamos a ir parando por ahí en el medio cuando haya preguntas para que no sea tan, bueno, tan Sí, eh, sí, me parece monólogo, bien. ¿no? Bueno, acá nos pregunta Sharon, ¿cómo distribuyes el tiempo entre el trabajo y escribir? ¿Cómo haces para llevar adelante las dos cosas y dedicarle su tiempo, ¿no? Es difícil cuando se es soltero o sin hijos, es mucho más fácil. Hay que encontrar esos espacios. Hay periodos en los que uno no puede. Después voy a hacer un hincapié un poquito más en eso. Pero lo importante es que uno tiene que. Siempre todos tenemos tiempo. El tiempo, la hora que gastás viendo una serie en Netflix que quizás no te cambia la vida, es una hora que puedes dedicar a escribir o planear una historia, ¿no? A veces hay que sacrificar un poquito. Después voy a hablar un poquito más sobre eso, pero, pero bueno, creo que lo importante es poder hacerse ese espacio. Todos tenemos un huequito que podemos hacernos y no lleva tanto tiempo. Y sí, es el Y bueno, oficio más solitario del mundo, como alguien acotó, acotó ahí, también voy a hacer hincapié un poco más en eso. está bien. Y nos pregunta Catalina, ¿cuándo empezaste a escribir? ¿Cuándo te diste cuenta que te gustaba escribir más allá para dedicarle tiempo? O sea, ya no era Eh, solamente algo simple. al, sí, a los 15 años empecé a escribir mi primera novela, que era un clon básicamente de historias de Tolkien, que la verdad escribí como 300 páginas y lo abandoné porque me di cuenta que era muy clon. Pero después la verdad que aprendí un montón y pude tomar un montón de cosas que después ya cuando aprendí realmente cómo escribir me sirvió mucho para armar otras historias. Así que aprendí mucho de lo que no hay que hacer también, ¿no? Ahí Perfecto. particularmente después voy a explicar también qué software uso y también algo sobre los juegos de rol, ¿no? Y otra pregunta que ahí estaban haciendo, diferencia entre, por ejemplo, entre poemas y novelas. Bueno, escritura de poemas yo no hago, no me salen, no voy a mentir. Entonces, no sé, creo que es muy distinto, pero lo que es un cuento, una novela o cualquier tipo de guión que uno quiera hacer es básicamente el mismo proceso, solo cambia un poco el formato, ¿no? Entonces yo creo que esto es aplicable a un montón de historias, incluso es aplicable a cuando uno necesita contar una historia para vender algo. Yo creo que lo importante es cómo uno arma una historia que tenga una conexión emocional. Y ahora varias de esas preguntas ahora las voy a responder, me parece ahora a medida que avancemos. Primero, mitos que todos tenemos. Es difícil escribir un cuento o una novela. No, solo que a veces es tedioso, como ir al gimnasio, para mí, por ejemplo, que tenés que ir y meterle un montón de horas para ver un resultado, es más o menos lo mismo, no es difícil para nada, es solo horas silla. Eh, Hay que tener un talento especial,
No, porque todos sabemos contar historias. Hay algo que no todos sabemos pintar, pero todos escuchamos historias desde que somos bebés prácticamente, sea como cuento, como canción, como lo que sea, todos tenemos la estructura de la historia, la tenemos en nuestro cerebro guardadas. Por eso hay ciertas historias que resuenan mucho con nosotros, porque resuenan con esa estructura que ya tenemos adentro. Que tengas que tener ideas brillantes es el peor de los mitos, porque es el que te hace pensar, no, ¿qué tengo yo que sea válido para contar? ¿No? Si tengo un trabajo normal, tengo una vida normal que puedo contar interesante. Eso es lo peor, ¿no? Creo que no hay ideas brillantes. En el mundo no existen las ideas brillantes. No hay idea que se pueda robar, porque todo lo que vos cuentes es un 10% la idea y un 90% cómo lo ejecutás. No me voy a meter en eso, pero hay básicamente, según algunos autores, 5 historias básicas, 10 historias básicas, 27 historias básicas, y todas las historias que nosotros consumimos son repeticiones o reciclajes del mismo tipo de estructura de historia, ¿no? Lo que cambian son los detalles, lo que cambia es la experiencia particular de cada uno y lo que uno le pone de su personalidad, ¿no? Entonces, la idea no importa, lo que importa es cómo la ejecutes. Si ves las ideas, todas las películas de Marvel siguen más o menos el mismo arco de personajes. Casi todas las películas de Disney siguen el mismo arco de personajes. ¿Te gustan y te emocionan igual? Sí, porque son distintas y en la particularidad está justamente la gracia. Así que hay que animarse nomás. Otro mito que si escribís algo muy bueno, inevitablemente vas a ser exitoso. Lamento decirles que no, no es porque yo lo escriba sea muy bueno, sino porque es el hobby más oneroso en tiempo y con menos resultado que hay en el planeta probablemente. Así que igual vale la pena por muchas cosas más. Que tus únicos lectores van a ser tus amigos y familia, eso es otro mito. Me han leído por ahí entre 1.500 y 2.000 personas, y de esos solo 2 personas de mi familia, o sea que, y amigos incluyendo, con lo cual es mucho más probable que lo que hagas le interese a gente que no conoces, pero que le gustan las mismas cosas que a vos, que forzar a tus amigos o familia que no le interesan las cosas que a vos te guste quizás, a que le guste lo tuyo. O sea que eso es otro mito que también lo descubrí. Otro mito es que los concursos literarios están todos arreglados de antemano, pero ese sí es verdad. Ese es el único mito que es verdad. El 90% están arreglados. Es muy bueno. Objeciones que uno suele tener también. No se me ocurre una buena idea. Lo dije antes, no hay buenas ideas. Hay ideas que hay que pulir. Empezó una historia, pero estoy bloqueado y no sé cómo seguir. Eso sí es un punto que ahora vamos a ver. O sea, hay un motivo para el bloqueo y que es justamente importante. No tengo suficiente experiencia de vida para que mi historia suene auténtica. Todas las historias son auténticas si uno la cuenta desde una verdad propia, básicamente. Por más que no hayas nunca... a ver, Tolkien nunca tiró un anillo a un volcán, nunca mató ningún orco. Sí estuvo en la guerra, por ejemplo, y su experiencia puede haber influido un poco en lo que escribió, pero también tu experiencia de vida puede influir un montón de cosas que escribas, y yo en particular escribo fantasía y ciencia ficción, además de historias mucho más realistas, y la verdad que no necesitas tener la experiencia. Y me gustaría escribir sobre tal tema, pero no sé lo suficiente. El mejor arte del escritor es, los escritores somos como magos de alguna manera en que haces creerle al lector que sabes muchas más cosas de las que sabes. No necesitas saber mucho de geografía para simular que sabes geografía. Hay muchas cosas de las que hablo en mi libro que tengo un conocimiento superficial, pero logro exponerlo de una manera que parezca que sé muchísimo más. Y eso es un poco el arte de engañar un poco al lector, ¿no? Así que, pero el arma secreta de los escritores es hacer research, leer, y ahora vamos a hablar también sobre eso y sobre world building. A ver si había alguna pregunta más que más o menos Sí, estuviera. acá por ahí nos preguntan si es verdad que las mejores ideas ocurren en momentos súper random, súper aleatorios. Sí, Por totalmente. ejemplo, en el trabajo estoy mirando un punto fijo, me acordé de algo y me sale una historia o un tema para un hilo de cuál tirar. Totalmente. El mejor lugar del mundo para escribir una historia es la ducha. Y segundo, manejando un auto o andando en bicicleta o caminando. El peor lugar para tener una idea es sentado en la computadora. Por eso hay dos Cierto. etapas distintas, que ahora voy a explicar, la ideación y la ejecución, ¿no?
ahí, bueno, ahora de la pregunta sobre el escribir como clon, eso lo voy a responder, y lo de los personajes está también, ¿no? ¿Qué sentiste cuando salió tu primer libro? Preguntaban por ahí. Primero sentís que escalaste el Everest y decís, wow, todo el mundo va a venir y van a tirar fuegos artificiales, etcétera. Después le contás a la gente, wow, terminé un libro, y la gente dice, ah, mira qué interesante. Y no hay, no explota el cielo, no pasan cosas así asombrosas. Cuesta mucho después conseguir lectores o conseguir ser publicado. Puede tardar toda la vida eso. Pero lo importante es la satisfacción intrínseca que uno tenga. Para esto es como la persona que arma un barco dentro de una botella. O sea, te tiene que gustar armar el barco dentro de la botella. No, no tenés que hacerlo porque quiero vender ese barco, porque a los 2 minutos me voy a aburrir de lo que estoy haciendo. Realmente te tiene que gustar hacerlo, te tiene que gustar poner una palabra atrás de la otra e inventar cosas. Después todo lo demás viene o no viene, pero la motivación tiene que ser súper, súper intrínseca. Y en cuanto a la lista de historias repetidas, ahora después les voy a comentar también un poquito. Bueno, hay varias preguntas más, pero las voy a ir comentando. Dale. Bueno, este es un meme muy viejo, la verdad, para los que vimos la película de Señor de los Anillos, pero sencillamente escribir una historia conlleva por lo menos un 50% más de trabajo de lo que uno ve escrito en la página, ¿no? Y sobre esto voy a pasar bastante rápido porque podría armar, no sé, 10 clases sobre estos temas, ¿no? Pero básicamente son cosas que no tenés que tener ya súper definidas de antemano, pero ya con la experiencia uno va ganando la capacidad de darse cuenta de estas cosas de antemano y no tener que descubrirlas sobre la marcha, ¿no? Pero las cosas que siempre por lo menos tenés que tener ahí en la cabeza son estas 8, ¿no? ¿Cuál es mi idea principal? Esa puede ser una idea, una imagen que tengo en la cabeza, una imagen que vi en una película, en un cuadro, algo que a mí me quedó y que me genera algo, y que yo de alguna manera quiero plasmar eso en una historia. O una escena, o sea, sé que la novela va a terminar con esta escena. Sé que va a terminar con eso. No sé cómo llega, no sé cómo es todo el medio, pero quiero que el final sea así. Eh, me, me ha pasado todo eso, empezar con una idea, con una imagen o con una escena puntual. Y ahora les voy a mostrar ejemplos particulares. El tema, que es distinto a la idea, porque la idea puede ser, yo puedo tener una escena en la cabeza o una idea que quiero transmitir ahí, pero el tema tiene que ver con ese sentimiento universal que vos querés evocar en el lector, ¿no? Que ese tema puede ser, tiene que ser siempre muy universal. Lo que pasa es que vos después lo vas a expresar de una manera muy personal y muy individual. Pero siempre es un tema muy básico, tipo, no sé, el abandono de un amor o la pérdida de un ser querido. O siempre tiene que ser una sensación con la que cualquier persona en el mundo se puede identificar. Y después todo lo demás va a ser el detalle que va a hacer que eso te llegue realmente con impacto. El género, este es un tema hiper discutido. Siempre hay un género. Hoy hay más géneros que lectores prácticamente. Siempre vos tenés que tener uno en la cabeza. ¿Okay? Aunque después juegues con el género, juegues con los límites, mezcles un género con otro. Yo en mis libros generalmente mezclo dos géneros mínimo, pero me golpeé bastante la cabeza hasta poder mezclar géneros más o menos eficientemente, ¿no? Siempre tenés que tener uno en la cabeza. Bueno, voy a escribir un western, voy a escribir, no sé, ciencia ficción, voy a escribir una novela romántica. Bueno, tengo que tener claro cuáles son las convenciones de ese género y qué es lo que quiere el lector de ese género. Si yo escribo una novela romántica, tiene que haber romance en el medio. Si escribo un western, tiene que haber dos tipos con un caballo en algún momento y pistolas, básicamente. Después uno puede jugar con eso y hacer creer al lector que va más por un lado de un género y en realidad no es tan así, va por otro lado. O puedes escribir un drama que esté ambientado en el oeste de Estados Unidos y no es un western, porque no respeta esas convenciones del el bueno y el malo y la justicia y ese tipo de cosas, ¿no? Vos podés tener una historia en una ambientación, pero puede ser que el género sea diferente, obviamente. Una cosa es el setting y otra cosa es el género. Pero siempre tenés que tener en cuenta bien cuál es tu género y un poco cuál es tu audiencia. Y esto porque yo en mis primeras novelas pensaba, bueno, mi audiencia es todo el mundo, esto le tiene que gustar a todo el mundo. Y el género es indefinido. No, no funciona eso, porque eso hace que te confundas y no sepas a quién hablarle, básicamente, o no sepas qué elementos tenés que usar. Hay
aunque haya escritores que parece que no escriben con un género, todos tienen un género en la cabeza. Y después pueden jugar y moverlo un poquito más para un lado o para otro. Incluso lo que hoy día, vos decís, la ficción en general, los yankees le llaman literary fiction, o la ficción literaria, no sé, autores como Paul Auster o, bueno, no sé, Haruki Murakami, que es un japonés que me gusta mucho a mí, hacen ficción literaria, es ficción, no es un género de los que se llama clásicamente de género, pero es un género en sí, que es la ficción un poquito más psicológica, un poquito más realista. Después, la trama. Ahora voy a hacer más hincapié sobre la trama, porque es uno de los puntos claves de la planificación, pero en la trama vos básicamente tenés que tener el punto de partida y el punto de llegada. Todo lo demás lo podés ir definiendo en el camino, puedes tener algunas cosas ya más o menos claras, pero ahora voy a hablar de eso porque es una manera de hacerlo muy agile la que planteo yo, que creo que les puede servir. Personajes. Personajes tienen que ser muy tridimensionales, nunca tienen que ser de madera. Uno tiene que tener pensado ese personaje, cómo se expresa, cómo habla, cómo se viste, todo lo que le pueda dar verosimilitud, básicamente. Obviamente son letras en papel, con lo cual lograr la verosimilitud es súper importante, para lo cual en cada oportunidad que tengas de demostrar personalidad del personaje, lo tenés que hacer. Narrador, también es muy importante, obviamente, tenés que decidir de acuerdo a tu historia qué es lo que más se adecua a eso, ¿no? Si mi narrador va a ser uno primera persona, omnisciente, primera persona, centrado en el personaje, o si voy a ser una tercera persona omnisciente, que un poco vuela por encima de todos los personajes y el territorio y va viendo todo lo que pasa, pero puede ser cerrado, que no ve la mente del personaje, o puede ser abierto, que vea dentro de la mente del personaje también, ¿no? O puedes tener uno en primera persona, pero que es el típico narrador no confiable o unreliable narrator para los yankees, que es, yo te hablo en primera persona y te lo cuento como si te estuviera contando una historia yo enfrente tuyo. Pero de la manera que lo cuento, no te digo todo lo que sé. O sea, soy en primera persona, pero no por eso te voy a decir todo lo que pasa por mi cabeza, ¿no? Y eso es un truco que se usa muchas veces para pegar un twist en la historia, ¿no? Yo te estoy contando algo, pero te estoy contando un asesinato que yo estoy investigando y resulta que yo soy el asesino. Porque no te conté esa parte, porque te lo estoy ocultando, ¿no? Ese es un truco muy usado. Pero es muy importante uno elegir el que más se adecue a la historia, ¿no? Si tenés una historia con muchos personajes, y puedes usar una primera persona e ir saltando de la primera persona de un personaje al otro, o puedes usar tercera persona e ir saltando de la tercera persona. Depende mucho qué sensación querés evocar. Yo tengo algunos de mis libros que son primera persona, porque quiero contarlo como si fuera una historia mía y quiero lograr esa identificación con mi personaje, que es básicamente el narrador. Y hay otros en que quiero que el lector vaya conociendo a muchos personajes y vaya armándose una idea mucho menos subjetiva de esa persona, sino que pueda ver lo que piensa un personaje y lo que piensa el otro, y pueda balancearlo y lograr un poco de empatía, ¿no? Así que depende mucho del objetivo que uno quiera lograr. Después está el ritmo, que ya el ritmo de la narración, que es, bueno, no sé, yo tengo un capítulo entero que es todo acción. Bueno, está buenísimo. Y después tengo otro capítulo que es todo descripción. Bueno, va a ser muy aburrido, básicamente. Porque uno, igual que ves una película, es una película que es 2 horas de una escena de acción y, wow, qué maravilla tecnológica, pero te aburrís en algún momento. Necesitas esos cambios de ritmo. En algún momento poner una parte tranquila, una parte más activa, meter diálogo para cortar por ahí algunas escenas largas. Tenés que ver, bueno, en qué momento esta descripción se está haciendo muy largo, en qué momento estoy contando algo que lo debería estar contando el personaje mediante un diálogo, ¿no? Ahí eso ya es bien cosa de la práctica de cada uno, decir, si me estoy aburriendo escribiendo esto, me voy a aburrir leyéndolo. Así que si esta parte se me hizo muy larga, tengo que cambiar el ritmo de lo que estoy haciendo. Y después el tono, que es cómo habla el narrador, qué tipo de vocabulario usa él y qué tono usan los personajes, ¿no? O sea, ahí ya tiene que ver con la manera de dialogar de los personajes y con el tono que usa uno. Y si vas a usar un lenguaje más formal, más intimista, que lo haces creer
al lector que estás hablando con él, si es un tono más esperanzador, más épico, más sombrío, más guardado de los propios sentimientos, o si es muy, digamos, muy de jugar, ¿no? Eso de jugar con el lector. Hay muchos ejemplos así. Hay un escritor muy bueno que es Neil Gaiman, que es escritor de cómics y de libros, y que tiene un estilo muy divertido. O sea, por más que la historia sea muy dramática, siempre tiene frases divertidas o frases que te sacan una risa de decir, "Oh, qué bien pensado que está esto, cómo juega con el lenguaje", ¿no? Eso tiene que ver un poco con lograr que el lector también disfrute y se mantenga enganchado. Esos últimos tres elementos, que es cómo usa el narrador, cómo manejo el ritmo y cómo manejo el tono, es prácticamente lo que conforma tu estilo personal, ¿no? Lo demás, los personajes, la trama y todo eso, es un poco más genérico porque no es la expresión quizás directa de tu estilo. Tu estilo lo lográs un poco más con esto, ¿no? Con cómo pongo el narrador, dónde pongo la cámara, en el sentido más cinematográfico, cómo uso el ritmo y cómo uso el tono, ¿no? Y obviamente cómo uso el lenguaje para expresar todas estas cosas, ¿no? Al final, ahí me preguntaban sobre bibliografía, al final tengo varios links y recomendaciones bibliográficas. Vale, pregunta acá José, ¿qué significa un personaje 3D? Si te refería a la personalidad, por ejemplo. Sí. Que lo sientas como un amigo, como una persona que te podés cruzar en la calle, o como una persona que sea un villano creíble, que sea una persona que no es unidimensional. No es un malo que es malo porque es malo y un bueno que es buenísimo porque es bueno, o una persona que no me genera nada. Eso uno lo logra con un montón de trucos, que son básicamente mediante el diálogo, mediante la acción que hace el personaje. Todo lo que haga que el personaje se exprese es como en el cine. Vos decís, ¿por qué me cae bien este personaje? ¿Porque es gracioso? ¿O porque actúa de tal manera? ¿Porque es honrado? Uno tiene que expresar todo eso lo mismo mediante el lenguaje, que a veces es más difícil, pero con diálogo y con acción generalmente lo logras. Con muy poquitos elementos vos puedes armar el personaje. Eh, una cosa que menciona también Neil Gaiman y Terry Pratchett, que es otro escritor inglés muy bueno, es siempre ponerle un sombrero de colores al personaje. Es una manera de decir, ¿no? Es como, tengo que ponerle algo que sea muy distinguible, porque en un papel vos no te vas a acordar, si tenés una novela 20 personajes, es muy difícil acordarte de esos 20 personajes porque no lo estás viendo como en la pantalla. Entonces tenés que darle una característica distintiva. O sea, este tiene un bigote largo, tiene esto, tiene tal cosa, que físicamente por lo menos vos ya lo identifiques cuando leas de vuelta el nombre de esa persona, ¿no? Voy a seguir un poquito más porque después van esos puntos. Pero hay que hacer un poco de hincapié en los pasos. Los presento en términos más o menos de software, me perdonarán los que sepan más de software que yo, pero porque son muy similares. Yo ya lo vengo pensando hace rato y la verdad que hay pasos muy similares. Eh, la diferencia es que vos sos el cliente, el PM, el Product Manager, el Dev y el QA, y hasta que alguien te lea sos el cliente, básicamente. Y todo tenés que hacerlo vos solo, ¿no? Pero los pasos son muy similares, y ahora les explico por qué. Y hay distintos tipos de approaches. El approach clásico es mucho más como una metodología waterfall. Básicamente tengo que tener todo planificado. Perfecto. La mayoría de las veces eso lleva a frustración. Y no necesariamente es lo mejor para la inspiración. Porque podés estar 10 años planificando una novela y cuando empezás a hacerla cambia. Entonces, ahora les voy a explicar un poquito a qué me refiero con eso, y acá en ideación voy a dar varios ejemplos voy a dar ejemplos de lo que yo escribí, no porque sea los mejores ejemplos del mundo, sino porque no puedo decir qué pensó, eh, no sé, Michael Crichton al escribir Jurassic Park, no sé lo que pensó, sé lo que pensé yo. Voy a dar un ejemplo de un cuento que escribí, que está en uno de mis libros de cuentos. Uno de los más fáciles para escribir un cuento es hacer un what if. O sea, ¿qué pasaría si? Bueno, ¿qué pasaría si en el mundo hubiera una pandemia? Bueno, lo estamos viviendo. ¿Qué pasaría si hay una invasión zombie? ¿Qué pasaría? Y esto no aplica solamente a la fantasía o al sci-fi. ¿Qué pasaría si yo me encuentro con una persona que quise mucho y tuviera una historia con esa persona? ¿O qué pasaría si yo, no sé, me tiro paracaídas? No, es el primer disparador para la idea. Yo en este cuento me planteé, bueno, ¿qué pasaría si uno pudiera detener el envejecimiento, ¿no? Y entonces pensé, bueno, ¿cómo lo harías? Bueno,
leyendo un poco artículos, etc. Y bueno, lo mejor sería una pastilla. Hay hoy muchos tratamientos pensados para detener el envejecimiento. Y dije, bueno, una pastilla que detenga el envejecimiento cuando vos querés. Empezás a tomarla, dejás de envejecer. En el momento en que dejás de tomarla, perdón, empezás a tomarla, dejás de envejecer, la dejás, volvés a envejecer normalmente. Y empecé a considerar las implicancias de eso. Bueno, ¿qué significaría? Si todo el mundo empieza a tomar eso, genera una diferenciación social, obviamente, entre los que pueden tomarla y los que no. A la vez, el que puede tomarla y ve a otra persona y se mantiene como si tuviera 30, 40 años y ve a una persona de 80, dice, ah, es un enfermo, una persona que está enferma, se está muriendo. Eso es lo que naturalmente yo hipotetizo que sucedería, ¿no? Entonces pensé, bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué puedo contar de interesante con eso? Contar la historia de una persona que se niega a envejecer, bueno, ya lo hicieron con Dorian Gray. Pero ¿qué pasaría si yo me negara a hacer eso? Si una persona dijera, estoy en un mundo en que todo el mundo se niega a envejecer y yo quiero envejecer, porque pienso que eso tiene un valor, o quiero ser dueño de mi vida y ver qué pasa, no sé. Bueno, entonces pensé, bueno, ¿cómo es la rebelión individual que uno tiene que tener? La autonomía para poder hacer eso, la valentía, y pensar las consecuencias que eso tendría sobre tu pareja, sobre tu trabajo, sobre tu vida, ¿no? Entonces, ese fue el disparador. Pensé esas pocas cosas y después me puse a escribir, es un cuento que tendrá 15 páginas, no sé. Con eso para un cuento te alcanza. O sea, pensás un poco las consecuencias de ese mundo que estás creando, que ahora vamos a ver mucho más en detalle en World Building, pero con eso en un cuento te alcanza. Ahora, una novela, ya es otra cosa. Ese cuento se llama Fénix, por eso tiene ese iconito. Una novela es algo mucho más complicado. Les voy a dar el ejemplo de una de mis novelas que se llama Así fue como perdí la luz del sol. Me encantan los títulos muy largos, como se darán cuenta. Y esta novela la tuve varios años en desarrollo y cambió mucho. Y acá les voy a decir una cosa, no tengan miedo, nunca es malo basarse en otra cosa. Alguien preguntó ahí, ¿cómo te das cuenta si tu historia es un clon? Bueno, tu historia es un clon si no la alejas lo suficiente de aquello que te inspiró para escribirla, básicamente. Mi primera inspiración para esta novela fue un cómic de un escritor, dibujante japonés llamado Naoki Urasawa, que es excelente, se llama Monster. También hay una serie animada y creo que una serie con actores, que es de un médico que es un neurocirujano que elige salvarle la vida a un chico de, creo que tenía 5 años, 6 años, que tenía un balazo en la cabeza, y elige salvarlo él en vez de salvar al intendente o alcalde de la ciudad, ¿no? Porque no estaba en el quirófano al mismo tiempo y dice, bueno, yo voy a atender a este porque me parece que tengo que salvar a este chico. Y esa persona aparece, ese chico que él salva, mucho tiempo después aparece y resulta que es un sociópata, un psicópata muy malo, monstruo, literalmente. ¿Y qué siente esa persona en haber salvado a un monstruo y que ser responsable de todas las cosas que haga esa persona, ¿no? Entonces yo me puse a pensar mucho en eso. Dije, me encanta ese disparador para una historia. Me encantaría haber escrito esa historia, entonces eso muchas veces es lo que hace que uno tenga ese disparador para decir, bueno, ¿cómo puedo contar algo que realmente me genere lo mismo? Y pensé, bueno, me gustaría pensar en alguien, un médico, que le salve la vida a alguien que resulta ser un monstruo. Entonces pensé, bueno, ¿qué pasaría si un médico salvara en Argentina a un dictador que mata a un montón de gente, ¿no? Dije, bueno, voy a setearlo en una historia más o menos real. Argentina en años 70, por ejemplo, o antes, puede ser. Entonces dije, bueno, ¿qué pasaría eso, no? Salvar la vida a alguien que resulta ser un monstruo en el sentido social, ¿no? Y después empecé a darle vuelta a la idea, porque me parecía muy estándar todavía la idea, y no quería meterme con la historia ya muy gastada de, uy, la historia social, de lo que pasó en el país y esto, y como convertirlo en una cosa muy, muy de ángeles y demonios y cosas así, sino que quería contar una historia, no me quería ver limitado por ese framework. Dije, vamos a hacerlo más abierto. Entonces, van saliendo ideas, ¿no? Pensé, bueno, esta frase me había quedado en la cabeza de un libro de un filósofo, que es que morir es dejarle la vida a otros. Bueno, me quedó, la guardé para más adelante, ¿no? Todas estas ideas son cosas que uno, como escritor, en algún momento te vienen, escuchás una frase, una escena, como mostraba antes, decía, bueno, mi idea inicial fue esta de este cómic. Y esto es una frase que guardé en un momento en mi cerebro. Los escritores somos como
la otra vez dieron la clase compost. Bueno, somos como un gran cantero de compost donde uno tira un montón de cosas y con el tiempo eso se fertiliza de alguna manera y sale una planta, sale algo nuevo, ¿no? Que es una combinación de un montón de elementos que vos viste en tu vida, pero sale algo completamente original. Bueno, los escritores guardamos todo el tiempo, todo lo que escuchamos, guardamos. Ese es un poco el riesgo. A veces estás en una situación muy dramática hablando con alguien, no sé qué, perdió a alguien, se le escapó el perro, te pisó un tren o algo, estás pensando, ¿cómo puedo convertir esto en una historia? y es peligroso a veces. Pero uno va agarrando todas estas ideas. Yo dije, bueno, me gusta la idea de estos dos elementos que vi ahí, pero me gustaría también, ¿cuál es el tema? El tema es perder a alguien. Entonces dije, tengo que hacerlo personal, no es solamente que el médico le salvó la vida a alguien, es alguien tiene que perder a alguien para poder representar esa sensación, ¿no? Y dejar un hueco en una persona, ¿no? Un hueco en el medio de esa persona. Después dije, bueno, no quiero que venga, no sé, una persona malvada, un militar malvado y haga desaparecer a una persona y la mate, porque no quiero caer en eso y quiero darle una vuelta más parecida a mis intereses, a la ciencia ficción. Dije, bueno, necesito tener algo que sea un poquito sobrenatural, ¿no? Tiene que haber un misterio. No tengo que dejarle al lector, mira, pasó esto exactamente. Yo quiero que el lector realmente se quede con la duda. Quiero que tenga la misma duda que tiene una persona que algún familiar suyo, un hijo o alguien desapareció. Desapareció por cualquier motivo que haya, pero desapareció y no sabes dónde está. Quería expresar ese mismo misterio y esa desesperación que uno tiene. Entonces dije, bueno, voy a dejar medio ambiguo si es algo natural o sobrenatural. Y después dije, necesito un hilo conductor, porque como voy a dejar ambiguo qué es lo que está pasando en algunos puntos, necesito decirle de otra manera al lector qué es lo que realmente está pasando. O sea, por un lado voy a dejar la cosa medio nebulosa, pero por abajo quiero que el lector que realmente presta atención entienda qué es lo que está pasando y qué es lo que pasó. Entonces lo tengo que contar de otra manera, lo tengo que contar de una manera alegórica. Entonces me inspiré en Watchmen, que es un cómic muy bueno de Alan Moore, que se hizo una película y una serie después ahora HBO, que en el medio del cómic hay pequeños insertos de un cómic que está leyendo uno de los personajes del cómic, que se llama Tales of the Black Freighter, o el Cuentos del Navío Negro, o algo así, que es un cuento de piratas, que no tiene mucho que ver con la historia de lo que pasa en el cómic, aparentemente, hasta que te das cuenta que sí está conectada, ¿no? Entonces te cuenta en otro nivel algo similar a lo que pasa en la historia principal. Entonces dije, voy a usar ese mismo recurso, voy a robarme ese recurso y lo voy a usar, y voy a inventar una historia de fantasía que uno de los personajes le cuente a su hijo a la hora de dormir. Y en ese cuento voy dejando pistas de lo que está pasando en la historia real, ¿no? Y después tenían en la idea un cuadro conocido de Poussin que se llama Los Pastores de Arcadia, que tiene una frase que dice Et in Arcadia ego, que se interpreta como y en Arcadia yo, Arcadia era una zona de Grecia, etc. Bueno, no tenía mucha relación, pero me gustaba ese cuadro y me gustaba que expresaba la muerte o la desaparición, aún que no sabemos quién es. No se sabe quién es el que desapareció en ese cuadro, no se sabe quién es el que dejó esa señal. Entonces dijo, ese es el misterio. Voy a usar eso en una de las escenas. Y dije, también necesito entre dos de los personajes conectarlos a través de algo. Los voy a conectar a través de la música. Entonces un personaje tiene el estilo de Coltrane en el jazz y otro tiene el estilo de Dizzy Gillespie, que era un músico de jazz que hacía improvisación básicamente. Y cómo voy a contraponer la personalidad de uno de los personajes, que es muy recto y muy se atenía mucho a su género, digamos, y otro personaje que es mucho más improvisador, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a usar eso, aunque no soy un experto en jazz. Aprendí lo suficiente para poder hacer como que sé mucho de jazz. Y el nombre del libro lo robé de un libro de Haruki Murakami, que no, de una frase aleatoria en una parte del libro que termina un párrafo, una escena con, y así fue como perdí la luz del sol. Y me encantó y dije, me lo voy a robar. Y en otra escena final, está también inspirada por los cómics, sabía que en algún momento tenía que haber una pistola y una persona que muera, pero no quería que mi personaje sea un asesino. Entonces, quiero matar a alguien pero sin una bala. ¿Cómo hago eso? Entonces dije, bueno, en esta idea de este cómic que es de Invisibles, ¿cómo puedes destruir algo con la idea de algo? No voy a contar para no spoilers.
y la desaparición de una persona en esa historia, quería que el único rastro fuera una foto rota, de la cual no se ve el rostro de la persona, pero que uno sabe que falta algo. Es esa pieza que falta en la historia, ¿no? Todos estos elementos bastante disímiles son los que hacen que esta historia sea mi historia y no sea la historia de Monster de Naoki Urasawa, básicamente. Son todas estas particulares que yo vi, consumí, me gustaron y todos los recursos que yo quise usar. Y así es como hice esa novela, ¿no? Y esta parte la termino con esta frase de Neil Gaiman, que es muy buena, que es: los cuentos de hadas son más que reales, no porque nos dicen que los dragones existen, sino porque nos dicen que los dragones pueden ser vencidos, ¿no? Eso es lo que uno tiene que querer lograr. Con un cuento de hadas vos querés darle ese mensaje al chico, que es, no sé, ojo con el lobo en el bosque. Bueno, en un cuento de cualquier otro tipo, una novela de cualquier tipo, también tenés un mensaje, un tema que vos querés transmitir y que si es importante para vos, es importante para el 99% de la humanidad. No tenés que preocupar. Si algo te gusta a vos, vas a encontrar a alguien a que ese mensaje le llegue, porque no somos tan distintos los humanos, ¿no? Voy a seguir un poquito más y voy a dejar un poco más del QA para el final, porque acá voy a responder un par de las que comentaron acá, ¿no? Eso fue el proceso de ideación, ¿no? Eso, estamos tirando ideas, haciendo brainstorming con nosotros mismos de qué vamos a usar en la historia. Ahora pasamos al discovery, que es, bueno, ¿cómo le empiezo a dar forma a todo eso? Como decía antes, hay gente que planifica mucho y gente que es un poco más improvisada o usa la improvisación. Cuando uno ya conoce mucho del género y los recursos, puedes improvisar mucho más, obviamente. Pero a los escritores se le dividen dos tipos, los pantsers y los plotters. Pantsers se llama así porque escriben tipo, se ponen los pantalones mientras van corriendo, básicamente. Es el dicho. Y los plotters son los que quieren tener todo perfectamente ploteado, de la gente que es muy TOC, básicamente, muy obsesiva-compulsiva. Yo soy una mezcla de los dos. Y mi recomendación es esa, ¿no? Es planificar lo suficiente para no bloquearte, pero no planificar tanto que no puedas improvisar o que estés atado a una planificación muy rígida. Porque uno va descubriendo los personajes a medida que pasa la historia. Vas descubriendo cosas más interesantes. Siempre la idea inicial nunca es tan buena. Vos pensás, bueno, pasa esto y va a pasar tal cosa al final. Pero en el medio se te van a ocurrir 10.000 cosas más interesantes. Tenés que dejarte espacio para que esa historia respire, ¿no? Pero lo que sí es muy importante es tener el esqueleto básico. Que ahora voy a hablar de world building, que es cómo armar el mundo. Y definir bien los personajes. ¿Cuáles son mis personajes principales? Después puedo inventar un montón de personajes secundarios que me aporten cosas, pero ¿cuál es mi personaje principal o mis personajes principales con su personalidad, sus objetivos, sus conflictos, sus relaciones? Por internet hay muchos cuestionarios muy grandes que puedes, no sé, hacer un cuestionario de 20 páginas sobre tu personaje y entender todo y saber que le gusta comer comida de gatos. Bueno, no necesitas tener todo eso al principio. Muchas cosas se te van a ocurrir después. Va a ser mucho más divertido descubrirlas después. Pero sí tenés que tener claro punto de partida, punto de llegada y en el medio ir metiendo, bueno, ¿qué va a pasar, no sé, a mitad de la historia? ¿Qué va a pasar a 3/4 de la historia, ¿no? Entonces, acá, que preguntaban antes cómo escribir personajes, bueno, mucho es el world building. ¿Por qué? Sea que típicamente el world building es muy típico del fantasía y ciencia ficción, porque, bueno, Tolkien escribió un mundo de fantasía enorme, George Lucas armó un mundo de fantasía enorme, J.K. Rowling armó un mundo de fantasía enorme. Entonces uno piensa que armar un mundo es solo para eso. No, si yo armo una historia realista como la que les conté recién, tuve que armar un mundo en el que es un poco diferente. De hecho, lo saqué de la ambientación de Argentina y lo puse, no especifique dónde es, ni en qué época. A propósito lo hice muy ambiguo, pero yo tuve que crear ciertas reglas para ese mundo. Y bueno, ¿qué hay acá? Hay policía, hay esto, hay qué organización social hay, mínimamente la tuve que pensar. Pero aplica a cualquier género. O sea, si una historia ambientada en tu ciudad hace 5 años, vos sabés cuáles son las reglas de tu mundo, sabés que no puedes cruzar la calle porque te pisa un auto, sabés que no podés ir a un barrio peligroso con un Rolex porque te van a robar. Bueno, esas reglas ya las conoces, pero hay otras reglas que vas a tener que revisar para hacer la historia más interesante. Y esas reglas son desde leyes físicas a las leyes legales, costumbres,
tipo de interacción entre sociedades, grupos, etc. Mientras más fantástico el mundo, más de estas cosas vas a tener que inventar o alejar de la realidad, ¿no? Por eso, si decidís, bueno, voy a escribir una novela histórica sobre España en el año 1600, no vas a hacer world building, pero vas a hacer un montón de investigación, un montón de research para ver cómo hablaban, cómo eran los barcos, cómo era esto, cómo era la sociedad, si tenían baño, no tenían baño, si se lavaban los dientes, todo eso lo tenés que saber. Para que sea realista y sea verosímil, lo tenés que saber. Entonces, estás haciendo research con el cual vas a armar tu world building, que no va a ser exactamente igual a lo que pasó, porque es ficcional, y además no sabes cómo era España hace 1600. Pero vas a investigar lo suficiente para poder armar tu mundo con sus reglas y que sea verosímil. Digo, sí, así debe haber sido España en el año 1600. Después, los personajes obviamente están en ese mundo, tienen que estar regidos por esas reglas y limitados y enfrentados con esas reglas, ¿no? Tiene que haber conflicto ahí. Entonces, cuando definí el mundo, y ya sabes, bueno, mi personaje es un hobbit que vive muy tranquilo en la comarca y de repente se lo llevan a una montaña para robarse una cosa, un tesoro, un dragón. Bueno, yo armé el mundo. Y después, a medida que voy escribiendo, si yo tengo muy bien definido el mundo me define al personaje. Si yo ya sé que ese personaje es tímido, pero va a descubrir su valor en algún momento de la historia, bueno, sé que en la historia hay enemigos, sé que en la historia hay obstáculos que voy a ir poniendo, y el personaje va a ir revelándose, y yo como escritor voy a ir descubriendo, voy a decir, no, ¿cómo actuaría el personaje en esta situación? Actuaría así. Entonces, el personaje va actuando porque yo ya definí ese mundo, básicamente. Entonces, la trama va saliendo naturalmente. O sea, no es que tenés que tener todo definido de antemano, solo tenés que tener bastante definido y claro el mundo y tu personaje. Y después la trama se va surgiendo naturalmente, emerge, básicamente. ¿Podrías hacerlo mucho más planificado? Sí. Perdés mucha de la espontaneidad de descubrir, mira, a lo mejor el personaje me está llevando hacia otra dirección que no era la que yo quería ir y me parece mucho más interesante. Entonces, por eso hay que dejar esas reglas un poco abiertas. Bueno, en esto es importante, el world building es 90% invisible. 90% invisible, todo lo demás va a estar ahí en la hoja, pero el otro 90% de investigación yo lo tengo en otro documento que lo uso para yo saber. Entonces, yo para una de mis novelas de fantasía tuve que investigar cuál es la velocidad máxima y el tiempo que puede pasar sin descanso un caballo. En cuánto tiempo puede un grupo de gente cruzar un continente. Bueno, en X tiempo. Yo lo sé. A lo mejor en la novela ni lo menciono, pero necesito saberlo para tener la coherencia interna y decir que este personaje está acá y el otro está en otro lado y que no se teleporte mágicamente de un lugar a otro como en la serie Game of Thrones de HBO. Entonces, el 90% de world building no se ve, pero es hiper indispensable para lo que sea que vos estés haciendo. E incluye generalmente tu biblia de personajes, que es ese detalle, bueno, cómo es cada personaje, qué quiere, cuáles son sus objetivos, sus relaciones principales, su conflicto, qué va a lograr al final de la historia, qué va a aprender en esa historia. Todo personaje tiene que tener un aprendizaje, una progresión, aunque el aprendizaje sea morirse, pero antes de morirse seguro que aprendió algo. Y las reglas, las leyes, cómo es la sociedad, los lugares, contexto histórico, todo lo que haga verosímil ese mundo. Alguien preguntó antes si es similar a lo que uno hace en un juego de rol. Sí, es muy parecido. Si en un juego de rol vos sos el Dungeon Master o sos el que arma el setting para que los personajes se expresen. Y si escribís una historia de juego de rol, estás haciendo básicamente lo mismo. Estás armando una trama, estás contando una historia. Solo que acá, obviamente, tenés que ser un poco más original por ahí con la trama y con los personajes para que no te acusen de plagio. Y acá es donde uno dice, bueno, ¿cómo empiezo a escribir? Le puse refinando el backlog, porque es muy similar a lo que uno hace en un proyecto de software y ahora se van a dar cuenta por qué. Hay muchas metodologías, pero la única que me sirve a mí es el método Snowflake, que es el método bola de nieve. Yo digo, bueno, esta historia es así, va a terminar allá. Y lo que yo armo es, digo, bueno, a ver, esta historia, más o menos, ¿cuántos capítulos me puede llevar? 15 capítulos, porque no quiero hacer una historia tan larga. Tengo otra que son
50 capítulos. Entonces, alguno tiene que ahí aprender a balancear. Bueno, ¿qué tan largo puede ser esta historia? Eso lo van a aprender con el tiempo. Para un cuento es exactamente igual. Vos decís, un cuento cortito, un cuento largo. Bueno, en un cuento corto puedo tener una escena, dos escenas, tres escenas. En un cuento largo puedo tener 10 escenas. Bueno, lo que uno va a hacer acá es, si sabes el punto de partida, el punto de llegada, voy a empezar a hacer un fill in the blanks. Básicamente voy a decir, bueno, para cada capítulo o para cada escena, yo voy a definir una oración. ¿Qué pasa en ese capítulo o qué pasa en esa escena? ¿Qué necesito que pase ahí para que la historia se mueva en esa progresión lógica, ¿no? Entonces, en un cuento lo planificas por escena, entonces decís, bueno, en esta escena eh, la madrastra se enoja con Blancanieves porque el espejito le dijo que es más linda. En la escena 2, la madrastra lo manda al cazador a matar a Blancanieves. En la escena 3, el cazador la deja ir y se encuentra con los enanos. Escena 4, se hace amiga de los enanos. Escena 5, viene la bruja, le da la manzana. Escena 6, los enanos están todos tristes porque está casi muerta Blancanieves. Escena 7, viene el príncipe y la salva. Eso es, o sea, es tu esqueleto de tu historia, básicamente. O sea, si vos dijiste, esto es lo que quiero contar, lo divido en escenas. En una novela es lo mismo, solo que lo hago por capítulos. Cada capítulo puede tener una, dos, tres o todas las escenas que yo quiera, pero no importa. Yo escribo una oración para cada capítulo. En este capítulo va a pasar esto. Eso lo expando y armo un párrafo. Digo, bueno, a ver, acá va a pasar esto con esta particularidad y esto, Eso después lo convierto en una escena. Digo, bueno, escribo la escena, básicamente. Y después escribo el resto de las escenas que conforman ese capítulo, ¿no? Cuando uno ya gana experiencia, sabes, todo eso ya sabes cómo es tu ritmo y sabes cuánto tiempo te toma contar algo y es fácil. Pero esto es un muy buen modelo para empezar. Es como refinar una user story, ¿no? Es, bueno, yo sé que tengo que lograr esto en este capítulo o escena. Bueno, ¿cómo voy a hacer? Agrego un poquito más de detalle y después me pongo a escribir la historia entera, la escena entera. Acá agregué un ejemplo de una de mis novelas que la tengo en inglés. Son básicamente tarjetitas, como los post-it que uno puede tener en su pared. Bueno, lo mismo, solo que con el software lo puedes hacer. Entonces, para cada capítulo tengo una oración o dos oraciones que me dicen qué va a pasar en ese capítulo. Y después, cuando me siento a escribir, no estoy en la página en blanco. Veo eso y digo, ah, claro, tenía que escribir sobre esto. Bueno, ¿qué puedo inventar sobre este tema? ¿Qué iba a contar sobre esto? ¿Qué personajes voy a usar? Generalmente ya tengo ahí definido qué personajes voy a usar, pero en el medio de esa escena voy a hacer todas las otras cosas. Voy a definir personajes, voy a contar una parte de la historia de ese personaje, voy a describir un lugar, voy a meter una acción. O sea que en el momento en que me siento a escribir esa escena o capítulo en particular, ahí uso toda la creatividad de ver cómo voy a lograr ese objetivo de contar esa oración que tenía ahí como objetivo en ese capítulo. ¿Qué más le voy a agregar? ¿Qué más va a pasar en ese capítulo? Entonces, ese es el método realmente. Parece complicado, pero es súper simple. Empiezo con una oración y voy expandiendo y agregándole detalle. Y si quieren ahora, antes de pasar a este primer draft, revisamos algunas de las preguntas que no hayamos respondido. Una que me han preguntado, bueno, si cuando pensás en una novela tenés una imagen para lo que esperar al final, pues creo que la respondí antes, muchas veces sí, a veces ya tenés la idea final y a veces no. Generalmente tenés que tenerla, porque si no va a ser muy difícil llegar al objetivo. Es como no ver el final del laberinto, vas a perderte en el medio un montón de veces. Generalmente tenés una idea, puede ser vaga, no sabes cómo vas a llegar, pero más o menos sabes lo que va a llegar. Igual, en el medio a lo mejor descubrís que ese final no es bueno y lo cambias, no importa, está bien, pero por lo menos un objetivo inicial tenés que tener. Después podés decidir cambiarlo. Sobre si hay diferencias en un cuento para niños, no, exactamente igual. Yo el otro día me senté con mi hijo a escribir entre los dos un cuentito inventado y es igual, es la misma historia, solo que usás algunos recursos más típicos de un cuento para niños y un lenguaje que sea más playful, no me sale la palabra en castellano, que se preste más al juego, ¿no? Que sea más Más divertido. didáctico. Sí, no solamente didáctico, pero tampoco querés predicarles a los chicos, querés que Claro. sea divertido el lenguaje. Me preguntan también Eh, si dibujaba tus personajes o si es necesario saber dibujar, si eso ayuda, tiene sentido. Eh,
como yo escribo novelas de fantasía, me hago los mapas de mis cuentos porque necesito hacer mis mapas. De hecho, tengo uno acá. Ya lo tenía hecho, pero me puse a rearmarlo porque necesitaba reacomodar la geografía de un continente y me puse a rearmarlo en papel el otro día. Lo necesito yo para saber dónde están parados mis personajes y cómo se mueven. Si querés dibujar tus personajes, si sabés dibujar, genial. Yo dibujo bastante mal, pero sí me gustan mucho los mapas, entonces dibujo los mapas. Pero podés, si no, buscar imágenes de personajes. Hay algunos personajes que yo tengo una imagen de un actor, una actriz. Digo, me inspiro en esta, en su forma de moverse, en su forma de pensar. Así que eso sirve mucho. Perfecto. Y para un guión particularmente es exactamente lo mismo. La única diferencia con el guión es que vos básicamente usás diálogo y descripción de lo que pasa en cada escena. No te preocupás por cómo expresar lo que está pasando y cómo hacerle entender al lector tal cosa u otra cosa. O sea, los personajes hablan, los personajes se mueven, toman acciones y vos definís dónde está la cámara. Es muy similar. Para un guión de película, de corto, de cómic, es muy similar. Solo cambia que quizás no usás tanto el uso del narrador para engatusar un poco, para encantar un poco al lector y ir llevándolo, ir engañándolo. Lo usás con otros recursos, con cambios de cámara, con cortes, pero no me voy a meter en eso porque no soy experto. Bueno, ¿cómo es el proceso para crear un personaje? Medio lo respondí. Hay cuestionarios que puedes usar, pero básicamente son elementos muy básicos, no necesitas hacer una cosa muy detallada. Es pensar cuáles son los objetivos de esa persona, pensar como si fuera una persona real, qué quiere lograr en la vida. Pensar en una película o serie que viste, cuál fue el arco narrativo de esa persona, ¿no? Empezó siendo un malo, malvado, malísimo, y terminó redimiéndose. Bueno, ese es el arco de personaje. ¿Qué pasó en el medio para que esa persona cambie? No lo sé todavía. Seguramente va a haber algún conflicto y va a haber algo que los lleve a repensar su vida, pero ese es el arco que yo quiero seguir. Entonces tiene que ser alguien malo, pero no completamente irredimible, ¿no? Porque si no, no me van a creer que esa persona es redimible. Van a decir, no, era Hitler, ¿cómo lo puedo redimir? Bueno, medio difícil. Entonces ahí uno lo tiene que pensar mucho e ir detallándolo. Después, las demás ahora las dejamos para el Q&A. El MVP, nuestro Minimum Viable Product, lo definí como nuestro primer draft. El primer borrador, el objetivo es llegar vivo al primer borrador de ese cuento o novela, terminarlo. No importa, no tiene que ser excelente. Tiene que cumplir el objetivo de llegar de A a la C, a la Z, manteniendo la coherencia y generando los golpes emocionales o lo que yo sea que quiera lograr. Después, al ponerme a revisar, digo, uy, esto está mal escrito. Esto es inconsistente con lo que conté en el capítulo anterior. Esto me parece que no sirve, es aburrido. Esto le necesito meterle un diálogo que me exprese mejor al personaje. O sea, ahí es donde uno realmente le agrega el 80% de lo que hace que esa historia realmente sea atractiva. Pero lo que necesitas primero es tener la estructura entera armada, la historia contada y poder verla completa y escrita. Y después ahí podés ver qué mejora, ¿no? Siempre el primer borrador va a ser malo. Nunca nadie escribió un primer borrador y lo publicó directamente. Bueno, excepto creo que la que escribió Crepúsculo, y bueno, ahí estamos. Todos los demás escritores serios realmente han hecho algunos hasta 20 revisiones, que son muy obsesivos. Ya ahí creo que es mucho. Las primeras, el primer cuento, los primeros 3 cuentos, los primeros 5 cuentos, las primeras 2 novelas que escribas, o la primera novela por lo menos, el primer draft va a ser malo. Asumilo, let it go. Mis primeros cuentos fueron malísimos, están ahí, nunca verán la luz. Mi primera novela la retrabajé 4 veces. Ya después me resultó más fácil y salgo de un primer borrador mucho más limpio porque no llego ya con un borrador con tantos errores o inconsistencias, sino que ya realmente lo tengo mucho más pensado de antemano. Y porque uno va agarrando práctica. Pero siempre mínimo 2, 3 revisiones te lleva, hasta 10 si sos muy obsesivo. A veces tenés que reescribir un capítulo que no funciona, a veces tenés que tirar la mitad de la novela si no funciona. Por suerte nunca lo tuve que hacer. No sentí que lo tuviera que hacer, a lo mejor debería haber tirado media novela. Pero eso es normal, es súper normal. Lo que sí no recomiendo es mostrar algo a otros antes de estar convencido de la dirección que uno sigue. Nunca hacer alfa testing, nunca mostrarle a alguien, che, escribí estas primeras 5 líneas de un cuento. No. Porque te van a empezar a meter sus ideas en la cabeza y vos vas a empezar a tratar de complacer a esa persona.
Y primero tenés que complacerte vos como lector. Y después, si a los demás les gusta, genial. Esa es la realidad. No puedes pensar nunca en cómo dejo contento a todo el mundo. Tenés que pensar en esto. A mí me cierra como historia, a mí me deja contento. Bueno, cuando esté un poco más terminada, se la voy a mostrar a otras personas y ahí sí obtener alguna crítica puntual sobre algo que yo quiero saber. A ver, ¿este capítulo funciona? Al final del cuento, ¿sentiste algo? Bueno, eso puntualmente sí. Si no, hay mucha gente que te va a tratar de dar consejos y te van a llevar para su propio lado, y hay gente que te va a dar consejos buenos y consejos malos y no sirve. Mejor decir, bueno, tengo un amigo que es un lector muy inteligente y no me va a tirar mis ideas para abajo porque quiere demostrarme que es más inteligente que yo. Bueno, le muestro esto y que me tire sus opiniones y elijo la que tomo y la que no tomo. Y punto. Si yo estoy convencido de la visión y de la dirección en la que voy, hay que seguir con eso. Y tips para el primer borrador de lo que sea, cuento, novela, guión. No mezclar géneros si es la primera vez. Ya es difícil escribir bien un género, menos mezclar un género. Es decir, voy a hacer una mezcla de ciencia ficción y fantasía con un poquito de misterio, romance paranormal. No, va a ser un pastiche horrible. Entonces, primero aprende un género, aprende todas las reglas de ese género. Para eso sirve mucho ser un gran lector de ese género. Yo no me pondría a escribir una novela romántica porque sería un desastre, porque nunca leí una novela romántica. Pero leí millones de libros de fantasía y ciencia ficción y sé todas las reglas. Entonces, no me siento incómodo escribiéndolo. Si tuviera que escribir de un thriller, me pongo a leer un par de thrillers antes para ver qué tengo que aprender, cómo usan el ritmo, cómo usan otras cosas. En el primer borrador no tenés que pararte a pensar en cada detalle. Idealmente ya hiciste tu world building, definiste tus personajes, y cuando te sentás a escribir, escribís. Y si hay cosas que decís, no estoy seguro, listo, lo marco en color, después lo reviso. Se escribe en computadora. No escriban en papel. Yo antes usaba una máquina de escribir hace muchos años cuando no existía la notebook. No, pierden mucho tiempo reescribiendo. Y Word, por favor, no. Hay un programa que se llama Scrivener, sale $20, la mejor inversión del universo si uno quiere escribir algo, es lo mejor del mundo. Es como un project management software para escribir novelas o guiones. Hay que usar eso. Y si no, escriban, no sé, en computadora, en Word, pero en distintos archivos, uno para tu world building, uno para tu capítulo, uno para otra cosa. Eso alguien había preguntado antes sobre software, así que espero haberlo respondido ahí. Si uno dice, escribí un cuento, pero nunca me animé a una novela. La mejor inspiración, anotate en NaNoWriMo, ese es National Novel Writing Month, es el mes nacional de escritura de novela en Estados Unidos, pero hoy es mundial. Yo empecé mi primera novela, tenía una sin terminar hace mucho tiempo, y dije, bueno, voy a escribir una novela de cero, me anoté ahí. En un mes escribí una novela de 50.000, 60.000 palabras, son como 200 páginas, que es una de las que está ahí, que se llama El nombre de la sombra. Y después, en los años subsiguientes, casi todos los años participé. No en todos los años llegué a terminar la novela, porque tenés que escribir básicamente 1 hora y media, 2 horas por día para llegar a terminar una novela corta. Pero sí me sirvió mucho para hacer como un jump start de decir, bueno, tengo que hacerlo. Tengo un deadline. Hay mucha gente ahí de un montón de países compitiendo para terminar, y sos parte de una comunidad que está apuntando a terminar algo en 30 días. Es como decir, necesito refaccionar mi casa en 30 días, bueno, tengo que hacerlo porque me tengo que mudar. Bueno, esto es lo mismo. Ponerte un objetivo y un deadline es súper bueno. Si alguien hubiera hecho con George Martin eso, hubiera terminado Game of Thrones hace como 10 años. Y hay otro recurso que a mí me encanta, ya no lo uso tanto porque no lo necesito, pero antes usaba este que se llama writeordie.com. También hay un software que se puede bajar en la computadora, que es un software con el que vos te pones a escribir, y si dejás de escribir por más de 10 segundos, 5 segundos, 20 segundos, lo que vos le configures, te empieza a borrar la oración. Entonces es muy bueno para no frenarte, y realmente podés sacar 2.000 páginas por hora, 2.000 palabras por hora si realmente tenés mucho miedo a que alguien te borre lo que estás escribiendo. Es buenísimo para un primer borrador. Después tenés que corregir unas cuantas cosas, pero es excelente. La verdad que si decís, uy, no sé cómo seguir, ponete a escribir y vas a ver que vas a agarrar ritmo porque tenés miedo que te lo borren. Después, backup en Dropbox o Google Drive. Como dije antes, no detenés a formatear, corregir, editar y terminar lo que empieces, sí o sí. O sea, si tengo un cuento de 2 páginas y no lo termino, terminalo. Vas a aprender más por terminarlo que por tener 10 cuentos sin terminar. O sea, yo aprendí mucho más de terminar mi primera novela que de no terminar 5 cuentos y otra novela antes. Aprendí muchísimo. Y ahora, antes de pasar al Q&A, les paso unas recomendaciones también, que es
como dije antes, planificar lo suficiente para tener un disparador cada vez que me siento a escribir. No tengo que sentarme a escribir y decir, uy, ¿qué voy a escribir hoy? Y la página en blanco, porque eso hace que me bloquee, no me motive y deje de hacerlo. Entonces, cada vez que me siento a escribir, ya sé qué escena tengo que escribir y qué pasa en esa escena o ese capítulo. Entonces, bueno, sobre esto voy a empezar a inventar. Si aún así no sé cómo seguir, lo más probable es que no hiciste bien el world building antes o no definiste bien el personaje. Porque si no sabes qué va a ser el personaje en esa escena, es porque no está bien definido el personaje o porque no armaste bien el mundo para que ya la historia te diga a dónde tiene que ir. La historia te tiene que decir, mirá, si Pepito está acá y está en un barco pirata y lo están atacando las piratas, ¿qué va a hacer Pepito? Bueno, si no sabes qué hacer en esa instancia, porque alguna de esas cosas no está bien definida. Pero si ya sabes lo que tenés que hacer y tenés bien definido el mundo, ahí entras en estado de flow. Empezás a escribir y podés estar, podés estar 2 horas escribiendo y te sale algo maravilloso. Cuando no te sale algo maravilloso, generalmente es porque se te está bloqueando algo no funciona en la trama o algo no funciona en el personaje. Volvé a revisar la trama, gastate 10 minutos en pensar qué tiene que pasar ahí y cómo lo vas a arreglar, y ahí te sentás y ahí vas a entrar en flujo. Alguien preguntó antes, ¿en qué horario es el mejor para escribir? Tarde a la mañana, antes que se despierte la gente que vive en tu casa, perdón, temprano en la mañana, o tarde a la noche, es lo mejor. Yo ahora escribo entre las 11 de la noche y las 2:30, 1 de la mañana, cuando ya mi hijo se fue a dormir, sin distracciones, browser cerrado, teléfono vibrador, todo apagado, televisor apagado, concentrado en lo que tenés enfrente. Es la única manera. Y en media hora de escritura podés escribir entre 500 y 1000 palabras. Entonces, si tenés que escribir un cuento que decís, bueno, va a ser, no sé, 10 páginas, bueno, ¿cuántas palabras son? 300 por página más o menos, voy a terminarlo en una semana y media, si todos los días escribo media hora. Listo. Ahí ya te puedes poner un deadline. Entonces yo con mis novelas generalmente hago eso. Si bueno, tengo 3 meses, 5 meses para escribir esto, entonces todos los días si escribo 1000 palabras por día, llego. Es así, es project management esa parte, básicamente. Si uno se pone deadlines, lo termina. Si no te pones deadlines, como casi todo en la vida, no lo terminas. Y acá hay algunos recursos adicionales que después le vamos a mandar con la presentación. The Art of Storytelling es una serie de videos caros que están en la plataforma Masterclass de Neil Gaiman, que son excelentes. Hay otros de otros autores como Joyce Carol Oates o James Patterson, que también son buenos, pero todavía eso no los vi, pero el de Neil Gaiman es muy bueno. Hay uno de Alan Moore que también escribe para cómics, se llama Writing for Comics. Este es muy bueno para cualquiera que le gusten los cómics o escribir guión de TV o película, es excelente. La preparación de la novela de Roland Barthes es un libro que no dice tanto sobre cómo tenés que escribir la novela, pero te da mucha inspiración para cómo escribir una novela. Pues para cómo escribir bien en español, dónde va la coma, cómo acentúo, cómo es Drew, bueno, todo eso, el arte de escribir bien en español de esta autora. Este libro de Haruki Murakami, de que hablo cuando hablo escribir, es bueno para conocer cómo uno piensa ideas y cómo escribe una historia. Y bueno, el resto de estos también son muy interesantes. Este de World Building está muy bueno, son una serie de videos de Brandon Sanderson, que es un escritor de fantasía, que explica muy bien lo de cómo es la parte de World Building. Bueno, preguntas que nos hayan quedado. Bibliografía, ya respondimos recién. El de Robert McKee no lo leí, pero hay un libro muy bueno que se llama Creativity, que habla sobre Pixar y cómo cuentan historias y cómo armaron equipos para contar historias y todo eso, y es excelente, ese me encantó, ese lo super recomiendo. ¿Cómo conseguir ser publicado? Es el tema más difícil. Hay muchas variantes sobre eso. Mis libros los tengo todos publicados en Amazon. Dejé de pelearme con la mayoría de las editoriales después de un tiempo. Tuve una novela que le iba a publicar Random House, que es una de las editoriales más grandes del mundo. En un momento cancelaron todos los contratos para autores nuevos argentinos y me dejaron con el contrato en la mano, así. Entonces dije, no voy a estar lidiando con eso de vuelta, lo publico por mi cuenta. Y hay algunas novelas las que mencioné al principio, que todavía las tengo ahí, que las presento a algunos concursos o las presento para algunas editoriales, a ver si en algún momento las quieren publicar. Hay novelas que funcionan mejor como autopublicadas y novelas que solo funcionan si te la edita una editorial. Una novela muy psicológica y con un estilo muy
muy particular, no funciona muy general si la autopublicas. Funciona bien lo que es de género. Una novela romántica funciona bárbaro autopublicada. Grabadora para las ideas que se te ocurren en la calle. Yo tengo una libretita, un Moleskine, que anoto algunas cosas que se me ocurren. A veces se me ocurre alguna frase o alguna cosa, la anoto en el grabador del celular. O generalmente me queda grabada en la memoria y no me la olvido. Pero es un muy buen recurso. Si es mala idea escribir políticamente incorrecto. No, hay escritores como Bret Easton Ellis de American Psycho que básicamente, y que básicamente es eso, o sea, escribir de una manera que sea contraria a todo lo demás, expresando opiniones muy diferentes al resto de los escritores. Está perfecto, si a vos te gusta y es coherente con lo que pensás y la gente te lee, genial. ¿Por qué será que en los informáticos, escritores y lectores predomina la ciencia ficción y fantasía? Porque somos ñoños, así que eso creo que es autoexplicativo. Igual a mí me encantan muchos géneros. Me gusta mucho la ficción así más clásica, más psicológica. Entonces por eso tengo mis libros que son más de fantasía y ficción, los tengo con un seudónimo en inglés, porque yo mismo si veo un libro de fantasía de un escritor con nombre inglés, me atrae un poco más que de uno con nombre español, porque es medio como una convención, ¿no? Y hay muchos seudónimos en lo que es fantasía, ciencia ficción, etc. Entonces, para fantasía y ficción usé un seudónimo que pueda funcionar más para mis libros en inglés, porque tengo varios libros en inglés. Y para lo que es ficción más seria, con muchas comillas, uso mi nombre propio. ¿Cómo sabes cuando una historia está terminada y no necesita más trabajo? Generalmente te das cuenta. Si no te das cuenta, le puedes pedir a alguien que te dé una opinión, si confías en esa opinión. Y si no, cuando te rindas. Cuando ya decís, no puedo editarle más, no puedo sacarle ni ponerle nada más, ahí generalmente lo vas agarrando con la práctica, como todo. ¿Algún truco para mantener el ritmo y el tono? Creo que lo mencioné antes. Para el ritmo, si te estás aburriendo con lo que estás escribiendo, probablemente el lector se vaya a aburrir, cambia de ritmo. Si estás haciendo una descripción larga, pasa a acción. Si es una acción muy larga, pasa a diálogo. Si nos imaginamos muchos videos en la vida real, es decir, cómo podrían ser múltiples respuestas a una situación, en ese punto es mejor escribir. No sé si la entiendo muy bien, pero si lográs pensar todas las posibilidades, todas las posibles ramificaciones de una escena, de una historia, etc., escribila, después ve qué haces con eso. ¿Qué hacer si la historia que quiero escribir está basada en hechos, personajes reales? Si tenés ganas de hacerla, si la querés hacer realmente histórica, tenés que hacer research y hacerla verosímil. Si no te importa, cambiarle los nombres, cambiar el lugar y listo. Decís basada en personajes semi-reales y listo. ¿Se puede escribir una novela sin miedo a que estemos usando un lenguaje poco coloquial o profesional? Escribís como te parezca. O sea, yo algunas novelas, las que hago de fantasía tipo high fantasy, tienen un lenguaje un poco más de inglés formal. Tengo otro que es un poco más estilo Úrsula Le Guin, entonces es un estilo un poco más suave, pero nunca me preocupó. Y otro libro que la verdad que no me preocupa meter una escena de sexo, no me preocupa meter un asesinato, o sea, no te tiene que preocupar. Lo más importante es la honestidad como autor. Yo no pienso, ¿qué va a pensar mi papá o mi mamá si leen esto? Nunca tenés que pensar eso. Es como un actor, no tengo que pensar, ¿qué va a pensar si me ven en una película haciendo tal cosa? Nunca tenés que pensar eso. Aunque los personajes los creas tú mismo, ¿te llegas a sorprender con sus personalidades o sus comportamientos ante determinadas situaciones? Sí, totalmente. Todos los personajes, no es un cliché eso de que los escritores dicen, sí, mi personaje tiene vida propia. Por eso te cuesta mucho a veces matar a algún personaje bueno. Si lo desarrollaste bien, te va a costar matarlo. Si no te cuesta nada matar un personaje, es porque no lo desarrollaste bien. Pero muchas veces te sorprenden, porque decís, no, pará, en esta situación no va a ser lo que yo pensé que iba a ser. Va a ser aquello que es consistente con lo que hizo en todos los capítulos anteriores de la novela. No va a ser lo que yo pensé al principio. A lo mejor llegás al final y decís, yo pienso que al final de la película va a matar a este porque es el enemigo. Y después no es consistente con todo lo que escribí. Y creo que esa consistencia es importante. Entonces, al final no va a matar al enemigo.
que lo va a dejar vivir. ¿Cómo se llama la aplicación para armar las tarjetas? Es la misma, es en Scrivener. Podés ver el texto y además ver tarjetas y armar capítulos, armar personajes, mapas, todo. ¿Tenés alguna herramienta digital? Es lo mismo. Uso Scrivener o también uso Evernote para anotar ideas o cosas cuando todavía no quiero armar. Cuando tengo en las fases iniciales de ideación, anoto todo en Evernote o en un Google Drive. Y después cuando ya voy a armar como proyecto, lo armo en Scrivener. Para publicación en papel, tengo varios que se pueden comprar los paperbacks en Amazon. Se puede configurar la publicación en papel en Amazon. Si no, también uno puede decir, si no tenés una editorial que te publique, podés ir a una editorial, imprimime 500 libros y lo voy a vender, pero va a ser difícil que te saques de encima 500 libros, porque como dije antes, generalmente vas a encontrar más lectores online que en tu círculo de amigos. Entonces yo tengo gente que me ha leído de México, Estados Unidos, de UK, de un montón de lugares, y que como con muchas más ganas, y las reseñas que tengo de mis libros son de toda gente que no conozco. A todos mis amigos que le pedí reseña en mis libros, ninguno me lo reseñó. Así que no confíen en sus amigos para eso, confíen en los desconocidos. Porque realmente es mucho más genuino. Si alguien lo leyó y le gustó, es mucho más probable que te dé una opinión que de alguien que lo hace por compromiso. Eso es una realidad. ¿Lees otros libros en paralelo mientras escribes el tuyo? Sí, a veces me pongo a leer algún género muy diferente para que no me influya, pero ahora, por ejemplo, estoy releyendo El Señor de los Anillos en inglés porque estoy escribiendo un libro de fantasía en inglés y quería captar un poco, meterme un poco en la mente, robarle un poco el tono en algunas cosas a Tolkien, pero porque ya sé cómo no dejarme influenciar mucho también. No lo haría como si estoy escribiendo algo en mi primer novela, no me pondría a leer algo que me puede influir mucho, ¿no? Bueno, hacemos un par más nomás, pues ya nos pasamos de horario, pero está bueno que haya habido mucho interés. ¿Por qué recomiendo el libro de Stephen King? No me gusta Stephen King, pero sabe hacer algo muy bien, que es mantener el ritmo, mantener la atención, y eso es algo que yo particularmente no es lo que escribo, pero si a alguien le interesa ese tipo de historias, me parece que está bueno leerlo. O sea, lo recomiendo por ese punto nomás. El libro que mencioné de Pixar se llama Creativity Inc. Está muy bueno, está en Amazon. Si me ayudaron los juegos de rol, sí, jugaba un poco de juegos de rol, pero no me ayudaron más que leer un montón de libros. Sí te ayuda un poquito con el world building, porque te obliga a pensar, bueno, a ver, tengo, no sé, un elfo y un orco y tienen que convivir o matarse, bueno, te ayuda para ese tipo de cosas. Para el versionado de los manuscritos lo manejo también todo con Scrivener y listo, no hay problema. Si no conozco muchas personas que les interese la literatura, ¿dónde busco feedback? Esto no lo puse. A mí no me gustan los talleres de escritura, pero hay gente que le funciona muy bien y le encantan. Si te parece que te puede servir porque necesitas feedback, úsalo. A mí no me gustan porque soy un poco más así como independiente y tengo mi visión de dónde quiero ir, y siento que si vas a un lugar a leer lo tuyo y como que empezás a competir a ver si lo mío le gusta más a los demás que el otro, o alguien me critica solo para tirarme abajo mi idea, y no me gusta mucho eso. Hay algunos círculos de crítica online donde te puedes anotar, vos pones tu manuscrito y te lo critican. Eso puede estar bueno porque la persona no te ve, a veces te pueden hacer una crítica con mala intención, tomá lo que te sirva de ahí y lo demás ignoralo. StoryCubes no lo he usado, la verdad. Si la verdad después me querés comentar un poco más, a ver cómo se usaría acá, estaría bueno. ¿Qué recomendarías por una historia o novela que será usada como guión de un videojuego? Y si me gustaría que alguna de mis novelas fuera adaptada a un videojuego y película. Estoy armando ahora un training, una charla sobre narrative design, que es la parte para videojuegos. Es muy distinto escribir algo para un videojuego porque tenés caminos bifurcados, o sea, tenés muchas opciones, porque si haces una historia, un videojuego en el que sea lineal, estás contando una película en un videojuego, básicamente. Si es un videojuego que tiene que tener jugabilidad, tenés que tener la opción de que la persona elija hacer cualquier cosa que vos ni pensaste. Entonces tenés que pensar un montón de caminos que se bifurquen. Entonces es mucho más importante el world building y qué acciones puede tomar el personaje. Por eso se relaciona mucho con lo que dije antes. Si definís bien el world building y cómo es el personaje y qué puede hacer,
después todo emerge. En un videojuego es exactamente así, vos definís el mundo y decís, bueno, el mundo es así, hay castillo, está Bowser y Mario puede saltar y golpear cosas con la cabeza. Y después hay gente que hace cualquier cosa ridícula y está buenísimo. Entonces vos no querés limitar la creatividad del jugador, por eso es diferente. Es mucho menos hands-on y es mucho más, creo, el escenario para que la persona juegue. Pero hay distintos tipos de juegos que son más narrativos. En ese caso, sí, obviamente hay un arco argumental mucho más claro con algunas bifurcaciones. Y sí, me gustaría que alguna de mis novelas fuera película más que videojuego, pero por ahí porque me gustaría mantener la visión más o menos original. Algo que uses para estimular la imaginación, no, es absorber todo lo que uno ve, pensar, lees un libro, che, ¿qué estuvo haciendo acá el, el escritor? ¿Qué quiso hacer? Veo un videojuego, che, qué bueno esto que usaron. Me robo todos esos recursos y me los guardo en algún lugar de la cabeza. ¿Cómo se dice en qué idioma escribir? Mi libro de fantasía ahora lo estoy haciendo en inglés porque hay mucho más mercado en inglés básicamente que en castellano y me gusta escribir en inglés porque me siento menos limitado por mi lenguaje. O sea, hay muchos escritores que se sienten más cómodos escribiendo en un lenguaje extranjero. Y a mí con la fantasía me siento más cómodo, me siento que estoy canalizando mejor las ideas que tengo porque muchas veces las ideas las pienso en inglés. Entonces me siento, en vez de traducirlas del inglés al castellano, digo, la hago en inglés directamente. Es verdad que a veces empiezas por el final y terminas con el inicio. A veces sí. En una de mis novelas sabía dónde quería terminar y después hice backtracking. Pero es raro. No me pasó en todas mis novelas. Has hecho self-insert, qué específico, ya sea sutil o no cuando escribes. Tengo un par de mis novelas que son más en primera persona y que tratás de borrar un poco más el límite entre el personaje y vos. A veces lo haces conscientemente, muchas veces inconscientemente, pero no me meto yo como personaje puntual, pero sí siempre pones algo de vos en tu personaje. Tus personajes son aspectos de tu personalidad y de tu psiquis, básicamente. Te conectás con tu lado femenino para escribir el lado femenino, te conectás con tu lado malvado para escribir un personaje malvado, te conectás con tu lado de niño para escribir un personaje niño, básicamente. Y si me seteo un largo especial de escritura, sí, yo ya sé más o menos que si escribo un libro de fantasía o de sci-fi, quiero tener más o menos esta extensión. Si después veo que me va a sobrar, listo. Digo, voy a hacer menos capítulos y listo. Entonces, es importante para tener un project management claro ahí. Si esa herramienta es colaborativa, si la pregunta era sobre Scrivener, no es colaborativa. Un site donde tengan guiones gratuitos, no sé, pero si buscas Google PDF de guiones, encontrás unos cuantos. ¿Cómo se manejan los derechos de autor? Ni se preocupen, nadie les va a robar un libro. Si querés llevar un libro y presentarlo a editoriales, puedes mandar en cada país hay un lugar donde uno registra la novela, mandás una copia y queda registrada, pero si alguien agarra tu libro, lo publica y vende millones de ejemplares, quédate tranquilo que le haces juicio después y todo el trabajo lograr que se publique ese libro lo hizo el otro, así que genial, vas a ganar un montón de plata. En el cine show don't tell, en la escritura es exactamente igual, pero no tenés por qué hacer eso. En el cine es así porque un guión naturalmente se presta mucho más a show don't tell. En los libros y en los cuentos, más que en las novelas, tenés que hacer mucho más de tell a veces. Y en las novelas, a mí me gusta, a veces tenés que describir algo en detalle y no que sea todo diálogo, acción, porque si no sería un guión. O sea y muchas veces hay cosas que querés dejar más claras y no solamente decir, hey, miren, tengo una pistola en la mano, que el personaje diga eso, sino que lo querés decir más sutilmente. Entonces, es necesario para la sutileza, hay que tenerlo en cuenta, pero no hay que usarlo siempre. Un site que valide si el derecho de autor, no, pero si pones en Google un capítulo entero de un libro y lo pegas en la barra de Google, te va a saltar si existe en algún lugar online y te vas a dar cuenta. A mí me plagiaron un trabajo de la facultad, ahí lo descubrí así. Los Story Cubes, sí, como herramienta más de ideación. Está bueno,
pero, en ese sentido, pero no lo he usado porque la verdad que no lo he necesitado generalmente. Pero si te sirve de disparador, úsalo. ¿Qué haces cuando ya tenés tu historia y estás ya avanzado en ella, pero llegas a un punto en el que pensás que es mejor borrar el último capítulo porque no te está llevando al camino que quieres? ¿Lo borras y reformulas? Quizás tengas que reformular varios capítulos antes, porque si llegaste al final, la historia te llevó al final y el final no funciona, lo más probable es que no tengas que borrar ese capítulo, sino que quizás no tengas que borrar todo lo anterior, pero sí tengas que buscar los puntos donde la historia se alejó de la trama que vos querías contar y corregir, ajustar ahí y así podés llegar al resultado de mejor manera. ¿Qué hacer con el síndrome de la hoja en blanco? Lo dije un poco con la planificación, con el world building y sabiendo qué te vas a sentar a escribir cada día, básicamente. Bueno, llegamos ahí al final, no ¿No? vemos preguntas. Perdón, respondí lo más rápido que pude. Sí, ahí estamos, respondiste todas, absolutamente Recontrapasé. todas, Ale, un crack. Che, buenísimo la Es charla. como speed dating. Sí, sí. Me Eh, pareció súper interesante, la verdad. Acá la gente está comentando en el chat, estamos viendo, están muy contentos. La verdad que muy bueno, la verdad. Gracias, Ale, bueno, por compartirnos todo dale. esto. Después le vamos a mandar la presentación junto con la encuesta y ahí está, además de la bibliografía que pueden consultar, les mando también un link a una de mis novelas para que la bajen gratis de Amazon. Tienen tiempo, creo que hasta hoy o hasta mañana. Si pueden, bájenla hoy porque a lo mejor mañana ya se acaba la promoción, no me acuerdo cuánto puse. El link lo podemos mandar por el Ah, chat, lo mando Ale, por acá. porque no Sí, ahí lo mando. tenemos, sí, Perdón, el sí. lunes recién vamos a poder enviar el correo con todos los atendidos, así que si lo podemos mandar por el chat a todos. Ahí ya lo mando por el chat. Mientras tanto, les voy contando que, bueno, el lunes le vamos a enviar este correo con el form para que nos cuenten qué le pareció la charla, con la presentación que nos va a compartir Ale y todos los links de este material de lectura. Y mucha gente está preguntando por el video. Los videos se toman, Zoom se toma sus días para subirlo porque lo procesa online, o sea que en unos 4 o 5 días recién lo vamos a tener. Cuando tengamos todos los videos de estas charlas, lo vamos a ir subiendo al site de COVID de Globant. Hay una sección que se llama Be Kind, ahí van a estar todas las charlas previas, incluidas estas grabadas. Bueno, Ale, te doy las gracias a vos Bueno, nuevamente, a todos los que participaron ujú. también les agradecemos que se hayan sumado, es más de 1 hora y media, y bueno, Muchas gracias por todas las preguntas, la verdad que preguntas muy certeras, se nota que hay mucha gente interesada y que lo ha intentado y que ha hecho sus cosas, así que está buenísimo y mantener el interés 1 hora y media de 90 personas es un montón, así que gracias por sumarse este viernes a esta hora, así que fue muy grato también para mí. perfecto. Bueno, ni hablar que estrellitas para Ale en Start Me Up. Dale. Y Así que, guárdense el link antes de cerrar el Zoom, please. sí, sí, guárdense el link, le damos unos segunditos, ahí lo mandó Ale para todos. Y bueno, le pueden escribir también a Ale ahí, Sí, obvio. alejandro.gamen@globan.com, si le quieren comentar la novela o, bueno, algún tipo de crítica constructiva. Sí. Y si alguno necesita ayuda para O ayuda. brainstormear algo, no les garantizo disponibilidad absoluta a todo, pero sí estoy súper abierto para ayudar si alguno tiene un problema puntual. ¿Mm? Perfecto, muchas gracias Ale. Un saludo a todos. Cerramos Gracias. esto. Chao, Chao, chao. chao.